Vamos a poner, por ejemplo, un controlador de temperatura tiene una banda proporcional del 10% y un set point de 200 grados centígrados. Si la variable de proceso es de 185 grados centígrados, ¿cuál será la salida del controlador? Recordemos que el controlador tiene como entrada el set point, la process value y la salida. Entonces, cuando vimos controladores, estos controladores industriales tienen el set point o el set value, el process value, ¿sí? Ese sería el set point y la variable de proceso. Y bueno, a través de su bornera de salida, tiene la señal de out, ¿no? Vamos a repasar un poquitito. En la bornera, acá, por ejemplo, tiene entre 7 y 8 una salida analógica, por ejemplo, 420 mA. Bueno, para este controlador tiene configurado una banda proporcional del 10%. Bueno, ¿cuál será la salida out del controlador? Si empezamos la salida out del controlador, por ejemplo, en un cierto porcentaje, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos, vamos a graficar una curva, más o menos, donde acá veamos, supongamos el point 200, 195, 190, 185, 180, 175, 170. Y en 170, perdón, en 200,
tenemos acá el set point. Me dicen que la variable de proceso está en 185, es decir que la variable de proceso estará por acá. 180, 185. Supongamos que ya esté en régimen permanente, por ahí está la process value. Y supongamos que hizo algo parecido así, ¿no? Mira de por ahí abajo. Supongo que sea un horno. Pero por los datos del problema nos dicen que el set point es 200 y la variable de proceso es 185. Y que además tiene una banda proporcional de 10%. Es decir que en un 10%, digamos, del set point, la válvula de control se va a mover eh, proporcionalmente. Esto quiere decir que el 20%, no, perdón, el 10% son 20 grados. O sea que entre 180, vamos a elegir otro color, entre 180 y 200 yo tengo la banda proporcional. Que si yo lo expreso en grados centígrados, obviamente el 10% de 200 es 20 grados centígrados. Significa que en esta banda la válvula se mueve proporcionalmente. Es decir que si yo hago otro gráfico que ponga de manifiesto la salida, por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, no sé, 180, 190. Vamos a buscar un poquito más grande. 180, 185, 190, 195, 200. Esta es la temperatura en grados centígrados. Y la salida, out, va a estar dada en porcentaje. Por ejemplo, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. O sea que en esta franja de 0,20, perdón, 0,100, se va a mover proporcionalmente. Es decir, entre 180 dijimos y los 200. Bueno, ¿cómo tiene que estar la válvula? ¿Cómo tiene que estar la válvula? O sea, la salida out controla la válvula. La salida out esta controla la válvula. ¿Cómo debería estar la válvula si la temperatura es 180 grados? Supongamos que estoy trabajando en un sistema de calentamiento. ¿Cómo debería estar la válvula? Reitero, si estoy en un sistema de calentamiento, cuando tengo 180 grados. Ahí.
Vamos, gente, ¿qué les parece? ¿Cómo debería estar la válvula que maneja el controlador? ¿Mm? O sea, claramente debería estar abierto. Claro, debería estar abierta, digamos, ¿no? Porque la temperatura está por debajo del valor de preselección, que sería 200. Es decir, que si la temperatura está por debajo de 180, debería estar totalmente abierta. Ahí. Y si está por encima de los 200, Totalmente cerrada. claro, totalmente cerrada, sí. Bueno, entonces ahora unimos esos puntos ahí, ¿sí? Y lo que nos preguntaban es, ¿qué salida tendrá el controlador si la variable de proceso está en 185 grados? ¿En qué posición está la válvula cuando la variable de proceso es 185 grados? Bueno, entonces buscamos acá 185 grados, más o menos por acá, acá. O sea que la salida de control, el out, será aproximadamente un 75%. En este caso, la válvula en estado, digamos, estable no estaría al 50%, como en los No, otros, ¿no? no estaría el 50%. Podría estarlo, digamos, pero para este caso particular, podría estar cuando llega al set point, digamos, la llave está cerrada. En cuanto empieza a bajar la temperatura, suponete que la variable de proceso llega a este valor, ¿sí? Bueno, ahí la válvula se cierra, ¿no? Y cuando empieza a caer la temperatura por algún motivo, o sea, ¿sí? Yo bajo la temperatura, ahí automáticamente la abertura o la posición de abertura de la válvula empieza a crecer. Si la temperatura baja 5%, perdón, 5 grados, que sería acá, ¿sí? 5 grados, sería 195, yo voy a tener acá un 20%. 20%, 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, bueno, no está bien, digamos. Un poquito más es acá, más o menos, va a ser un 25%. Si la salida, perdón, la salida aumenta un 25% cuando la temperatura baja un 5 grados. 5 grados. No siempre la posición de la válvula, cuando alcanza el set point, es el 50%, ¿no?
Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, ubiquemos la posición de la válvula en otro lugar. Supongamos, a ver. Un horno eh, con control proporcional, por ejemplo. Tiene un set point de, por ejemplo, 800 grados centígrados. Y una banda proporcional del 10%. Si el sistema se estabiliza a 700 grados centígrados, ¿sí? ¿Está bien? Si el sistema se estabiliza a 760 grados centígrados y se modifica la banda proporcional al 5%, supongamos, hacemos un cambio de la banda proporcional, ¿cuál será la nueva temperatura de estabilización? Entonces recordemos que la banda proporcional es donde va a actuar el controlador, digamos, ¿no? Donde va a tener una acción proporcional sobre la válvula. En este caso, si tenemos una banda proporcional del 10% y el set point, tomando como base el ejercicio anterior, es de 800 grados centígrados, la banda de temperatura en la cual va a actuar serían, obviamente, 80. 80. Antes era un 10% de... Hola, ¿están por ahí? Se me cortó justo internet. Sí, estamos. Ok. Decía que antes teníamos una banda proporcional del 10% en 220 Pero grados. no estás presentando. Ah, perdón. Sí, desde que comenzaste a hablar sobre lavandas ya se escuchaba entrecortado. Ah, ok, ok. Bueno. Decía, ahora tenemos una banda proporcional del 10% sobre 800 grados serían 80. Es decir, que si yo hago un dibujo como este, por ejemplo, ya prescindo, digamos, de este, me dedico o me concentro solamente en la válvula, debería ser un gráfico, más o menos de este tipo, así.
Vamos a tomar acá. 25, 50, 50, 75, 100%. Digamos, esto sería. Y después tendríamos 720, porque tenemos que llegar a 800, son 80 grados. 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800. Entonces sería algo así. Vamos a dibujar. Algo así. Si la temperatura se estabiliza en 760, la salida es de 750. Perdón, de 50. Para una variable de proceso de 760, dijimos. Entonces, la out es el 50%. Bueno, entonces ahí tenemos una configuración del controlador, ¿sí? Ahora se cambia la banda proporcional a 5%, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el control? ¿Cómo va a ser? O sea, en 760 va a estar totalmente abierta. Claro, o sea, pero primero al cambiar la banda proporcional, el control se hace un poco más sensible, ¿sí? O sea, al bajar la banda proporcional, el control se dice que es un poquitito más rabioso, más sensible, es decir, que apenas cambia la variable de proceso, el control, o sea, la válvula va a cambiar mucho más rápido. O sea que el recorrido del 0 al 100 lo voy a hacer en un rango de temperatura más chico. ¿Sí? Es decir, que podríamos usar este mismo, ¿eh? Bueno, profe, Sí, sí, yo recién entré. Sería que la pendiente se volvería más empinada, ¿no? claro, exacto, sí, sí. Se volvería un poco más empinada, exactamente.
Entonces ahora, como dijo ahí recién el compañero de ustedes, esto no va a ser así, sino que va a estar en los 760, como dijo recién. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de la variable de proceso entonces? ¿Cuál va a ser el nuevo valor o el nuevo valor de temperatura en la cual el sistema se va a estabilizar? ¿Qué les parece? ¿Qué sería que esté estable, profe? Si yo tengo un horno, por ejemplo, un horno así, y tiene resistencias calefactoras por acá, y tiene resistencia calefactora por acá arriba, ¿sí? Esas resistencias calefactoras están conectadas supuestamente en paralelo, ¿sí? Así. Y tiene un controlador, ¿sí? Un controlador al cual yo le voy a aplicar acá el set point. Voy a medir de alguna manera la temperatura acá con algo, ¿sí? Suponete una termocupla. Y en función del valor de set point, en función de la variable de proceso, el controlador acá en la salida me va a dar un out. Para que yo, digamos, controle de alguna manera esa resistencia. Entonces lo que plantea acá el ejercicio es, bueno, mira, nosotros tenemos el horno, que si bien fijamos el valor de temperatura en, ¿cuánto dijimos? 800, ¿sí? 800 grados centígrados. Y dijimos, tiene una banda proporcional del 10%. Cuando yo mido la temperatura, esa temperatura se estabiliza en 760. No llega a los 800 grados. ¿Por qué no llega a los 800 grados? Primera pregunta antes de seguir. Porque no es capaz de eliminar, o sea, como estamos hablando solo de proporcional, no es capaz de eliminar ese error estacionario que se ha producido seguramente por el intercambio que hay con el ambiente también de temperatura. Correcto. El controlador proporcional es incapaz de llegar al valor de referencia por las características propias del controlador
y por las características propias del sistema, pero más por las características propias del controlador, digamos. El controlador proporcional tiene lo que se llama un error de régimen permanente. Que en este caso lo podemos ver, en el primer ejercicio, lo podemos ver acá. Esto que está acá es el error en estado estacionario. O un error cuando el tiempo tiende a infinito. Error en régimen permanente o estacionario. Y eso no lo puedo evitar, ya que el controlador es un controlador del tipo proporcional. Entonces, no llega a los 800 grados porque es un controlador proporcional y se estabiliza la temperatura en 760. Entonces, lo que hacemos nosotros es, bueno, cambiemos la banda proporcional. Recordemos que la banda proporcional es aproximadamente, vamos a poner así, la inversa de la ganancia proporcional. ¿Sí? Si yo achico la banda proporcional, estoy aumentando la ganancia proporcional. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumento la ganancia proporcional? Volvemos a este esquema. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto que si yo voy aumentando la ganancia proporcional, esto va siendo así. ¿Recuerdan? Así es, profe. Si aumento la ganancia proporcional, bueno, se disminuye el error de régimen permanente, pero genero mayores oscilaciones. Entonces, es de esperar que si yo bajo la banda proporcional, es decir, aumento la ganancia proporcional, el valor al cual alcanza la variable de proceso, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Voy a conseguir tener mayor temperatura o menor temperatura. ¿Qué les parece? Mayor. Mayor temperatura. Voy a conseguir mayor temperatura. Por la gráfica que vimos recién. Esto es así a medida que aumenta el K. ¿Sí? Había que tener cuidado con el tema del K. ¿Sí? Porque podría ser que si yo aumente demasiado el K, los polos se me ubiquen en el semiplano derecho y el sistema pase a ser inestable. ¿Recuerdan todos los ejercicios que hicimos de tomar K como variable? ¿Sí? Cuando vimos estabilidad. Entonces, se va a ubicar la temperatura nueva en un nuevo valor. Bueno, ¿en qué valor se va a ubicar? A ver, está ahí en el gráfico directamente. ¿Cuál va a ser el nuevo valor en el cual se va a estabilizar el sistema? ¿780 aproximado era? Claro, 780. O sea que el Ahí nuevo es, valor, 780. claro, el nuevo valor, la nueva variable de proceso, se va a ubicar en 780 grados centígrados. Bueno, uno estaría tentado de que para llegar a los 800 grados aumente el valor de la banda proporcional, perdón, aumente el valor de la ganancia o achique la banda proporcional. Pero si achico la banda proporcional, ¿qué pasa? A ver, si sigo achicando la banda proporcional. Recuerden que esto que está acá es la válvula. Y este es el movimiento que hace la válvula, ¿no es cierto?
¿Cómo es ahora el accionar de la válvula? Y es más brusco, digamos, por la pendiente, que es más empinada. Claro, es más Los brusco por la cambios pendiente. son incrementos más altos, digamos, de cambio de... Claro, pequeñas desviaciones de temperatura implican un gran movimiento de la válvula. Reitero, pequeñas desviaciones de temperatura implican un gran aumento, digamos, de la variación de la válvula. Entonces, con el fin de cuidar un poco las válvulas de control, lo que se hace es tener una banda proporcional adecuada para que el recorrido se complete, digamos, de la manera más suave. ¿Preguntas? Por acá venimos bien, no hay preguntas. Bueno. Cuando vimos controladores en aquel momento, recuerden que habíamos visto estos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una banda proporcional del 100%, ¿sí? Una ganancia unitaria, y ubicamos la válvula, por ejemplo, al 50% de salida, cuando el error era 0. Esa era una de las condiciones que usamos. Pero no, esto no es excluyente, ¿sí? Entonces, si el error era al menos 50%, la salida se iba al 100%, y si el error era el 50%, la salida se iba al 0%. La válvula, esta válvula, siempre se va a mover entre el 0 y el 100%, siempre. Siempre se va a mover entre el 0 y el 100. Ubicarla al 50% implica que voy a tener una excursión del 50% por exceso y 50% por defecto. Si aumento la ganancia, es decir, achico la banda proporcional, es decir, ahora me voy a una banda proporcional del 50%, corro el lugar del pivote, ¿sí? Entendiendo que siempre la salida de la válvula va a estar entre el 0 y el 100%. Pero ahora voy a tener el 100% cuando tenga un error por defecto del 25% y un error por exceso del 25%. Entonces ahí obtengo una salida entre el 0 y el 100%. Se puede ver claramente que un pequeño error acá, un pequeño error, provoca un gran cambio de la salida. Y finalmente, tenemos acá, ¿sí?, un sistema que tiene una baja ganancia, es decir, una alta banda proporcional. Entonces ahora el pivote se mueve para otro lado. La salida siempre se va a mover entre el 0 y el 100%. Entonces, si se mueve, por ejemplo, el 100%, acá, por defecto, se va a ir al 100% la válvula, y si se mueve o el error es el 100% por defecto, se va a ir al 0%. Entonces, en este caso, es menos sensible, es decir, tiene que haber un gran error para que la válvula se comience a mover.
estos dos términos, la banda proporcional y la ganancia proporcional, son obviamente términos inversos, ¿sí? Y en algunos controladores, voy a venir acá, como este, por ejemplo, ¿sí? Nos indican que la banda proporcional, ¿sí?, está expresada en porcentaje y se puede ajustar entre el 0, ¿sí?, 0,0 y el 500%. ¿Sí? Entre el 0 y el 500%. Acá en el apunte nosotros vimos cómo se puede modificar entre el 0 y el 200%. ¿Sí? O sea que si aumentamos la banda proporcional, ¿sí?, el equipo se hace menos sensible. ¿Sí? Tiene que haber un gran cambio en el error, un gran cambio en la variable de proceso para que la salida se entere. Recordemos que para todo controlador, vamos a hacerlo así, para todo controlador proporcional, o para todo controlador proporcional, la salida out va a ser igual, obviamente, al set point menos la variable de proceso multiplicada, digamos, por la ganancia. Ahora, estos controladores tenían el problema de el error de régimen permanente. ¿Cómo podríamos corregir eso? Agregando tiempo integral. Bien, y otra cosa sin agregar el tiempo integral, porque el tiempo integral lo que me puede provocar son oscilaciones. ¿Cómo lo podemos corregir? El famoso BIAS. Muy bien, Vías también. ahí está. ¿Sí? Si nosotros revisamos este controlador también, tenemos acá, ¿sí?, el bias o vías, ¿sí?, y se permite alterar el valor porcentual de la salida de control sumando un valor entre el menos 100 y más 100%. El valor 0 inhabilita la función. Es decir que, si yo quiero un controlador, perdón, yo quiero seguir teniendo un controlador proporcional, podría usar un controlador proporcional más vías. Sería, digamos, algo así, ¿no? Acá tenemos la señal de vías, acá tenemos el set point, acá tenemos la variable proceso y acá tenemos el out. Y o sea que el out sería el K sub P por SP menos PB más el vías. Ese vías lo que está haciendo es, como con la acción proporcional no me alcanza para llegar al valor de referencia, puedo agregarle señal de control de vías para que me dé un poquitito más de salida para que yo pueda llegar
a ese valor del set point. ¿Ok? Sí, sí. La otra alternativa, como decía ahí, no sé quién es el que habló, que podíamos usar un controlador proporcional más integral. Entonces, con un controlador PI, P más I, también eliminamos el error del estado estacionario. ¿Alguna pregunta? Pero fue un poco viendo los gráficos esos que vimos en los dos ejemplos, no recuerdo bien cómo, cuando veíamos que en algunos casos el error, o sea, no había error, el set point era igual a la variable de proceso, el actuador estaba al 50%. Entonces, ¿cómo explicaríamos ahí a la hora de hacer ese tipo de gráfico que hicimos en los dos? Sí. Nosotros decimos, cuando el error es 0, digamos, la salida se puede ajustar, digamos, a un determinado valor. Si vos te fijás en esta expresión que yo recién puse acá, esta, ¿no? Lo que tenemos acá es el error. ¿Sí? O sea que si bajamos esto un cachito para acá, la salida out va a ser igual. Acá su P por el error más el bias. Esta sería la otra expresión. Ahora sí, bueno, ¿cómo? Pero si el error es 0, entonces 0 por algo es 0, o sea que todo esto debería ser 0 y la salida debería ser 0. ¿No? Es lo que darían las cuentas. ¿Sí? Eso es lo que darían las cuentas. Que si el error es igual a 0, entonces la salida debiera ser igual a 0. Pero esto no es un bloque, sino es un bloque que multiplica directamente al error. Si bien a decir se lo puede explicar desde el punto de vista de los bloques, ¿sí? Cuando tomamos todo el controlador, es decir, este equipo industrial, ¿sí? Este equipo industrial, no representa solamente ese bloque. Entonces uno podría configurar la salida, vamos a ver por acá, y por ejemplo, no sé, fijarle límites también.
límites altos y bajos para la salida. Normalmente, cuando el error es 0, la salida siempre se va al 50%. Pero esta cuentita nos estaría diciendo que si el error es igual a 0, la salida es igual a 0. Eso pasa en la matemática, pero en la matemática de ese bloque. Cuando vamos al controlador real, controlador industrial, si la variable de proceso coincide con el valor de referencia, la salida del controlador se va al 50%. Una cosa es la teoría, lo que dicen los bloques, y otra cosa es lo que pasa en la realidad en los controladores industriales. Si la variable de proceso alcanza al valor de referencia, la salida siempre se va al 50%. Eso es prácticamente, podríamos decirlo, como una ley. En un control de tipo directo, por ejemplo, si la variable de proceso se escapa del valor de setPoint, entonces la acción de control se refuerza. Por eso es un control directo. Si la variable de proceso aumenta, la salida aumenta. ¿Sí? Estoy acá. Estoy con PB igual a SP. Si PB se me va por arriba de SP, y yo tengo configurada una acción directa, entonces la salida aumenta. Ahora, si yo estoy acá, con PB igual a SP, y PB aumenta, entonces la salida disminuye. Eso es clásico o es típico de un control de tipo de acción inversa o reversa. Lo que podemos notar acá, para que quede cerrado el tema, es que hay una especie de offset o desplazamiento para que cuando el error sea 0, la salida sea al 50%. ¿Quedó claro? Sí, o sea, pero como dices tú, es como ley que todos los controladores, al igualar setPoint con variable de proceso, se ponen al 50% del Así es. actuador. Y la banda proporcional, pues, sería un rango alrededor de ese setPoint. Claro, esta sería la banda proporcional, ¿ves? Esta sería la banda proporcional, la que está acá indicada. Vos Sí, podés o sea, hacer... te cambia la pendiente, digamos. Aumentás la banda, la pendiente Claro, se si hace vos achicás la más banda pronunciada, proporcional, claro, pero si el vos cruce achicás siempre es al 50%, sí, entre el error, con error sí, 0, digamos. con error 0, exactamente. Si vos achicás la banda proporcional, acá, el control se hace más agresivo, porque llegás más rápido, así, le cambiás la pendiente. Y si aumentás la banda proporcional, la haces esto más grande, lo haces menos agresivo, porque esto será así. ¿Está bien? Entonces, si yo bajo la banda proporcional, aumento la ganancia, el control se hace un poco más rabioso. Es decir, que una pequeña variación implica un gran cambio en la salida. Yo le había dejado varias gráficas de esta, del controlador proporcional. A ver. Está por acá. Bueno, acá tenemos otra, digamos, esto es lo que es control, control directo y control inverso. Y acá podemos tener varias bandas proporcionales para que vean la agresividad del control. Hasta llegamos a una banda proporcional 0.
¿sí? Cuando la banda de proporcional es igual a 0, implicaría que la ganancia es infinita. Entonces, paso a tener un control de qué tipo. No. Claro, un control on-off. Un control on-off. Es más, y esto, si voy al manual, me lo dice. Fíjense, vamos a ver. ¿Dónde estaba? Fíjense. Cuando la banda proporcional es 0, determina el modo de control on-off. Me lo dice el propio manual. O si yo elijo una banda proporcional 0, lo hago digital, así. A medida que aumento la banda proporcional, esto se va haciendo así. ¿Se entiende? Concepto Siempre muy... tomando, Decime, te escucho. no, que siempre tomando como pivote ese el set point. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este grafiquito es muy importante. Acá tenés la variable de proceso, acá tenés el set point, acá tenés la salida y acá la tenés al 50%. Cuando el set point coincide con la variable de proceso. Al revés, cuando la variable de proceso coincide con el set point. Eso es muy importante cuando tengan que ajustar un lazo de control en campo. Entonces tienen que tener presente que si ustedes achican la banda proporcional, al control lo van a hacer mucho más sensible. En este apunte, a ver si era este, vamos a chequear, sí. Habían quedado las definiciones de la banda del control proporcional. De la banda proporcional, de la diferencia entre la ganancia y la banda proporcional, y había planteado una serie de ejercicios, una serie de ejemplos, en la cual no siempre coincidía la banda proporcional con la ganancia. Pero sí en todos los casos, que estaba aclarado acá de color rojo, ¿sí? Siempre la salida, siempre va a variar entre el 0 y el 100%. ¿Sí? En este caso tenemos el controlador y aquí tenemos la ganancia del controlador. Aquí tenemos el controlador, perdón, acá tenemos la ganancia de la válvula y la ganancia del sensor. Acá tenemos el controlador nuevamente y acá tenemos el controlador nuevamente. Repasen después estos ejercicios que están planteados acá para entender claramente cuál es la ganancia y cuál es la banda proporcional. Más atrás, digamos, están las definiciones, ¿no? La de banda proporcional y la de ganancia. En este caso, K sub C.
Un control real, un sistema de control real, como lo que estamos tratando en esta unidad, la última de la materia, siempre va a trabajar con señales normalizadas, ¿sí? Como lo hicimos la clase pasada en el ejemplo del control de nivel, ¿sí? Cuando yo quiero controlar un proceso, cualquiera, no importa el que sea, voy a tener acá mi elemento final de control, voy a tener mi controlador, y voy a tener acá mi sensor. Aquí voy a tener mi variable de proceso, aquí voy a tener mi set point, y acá voy a tener mi, podemos decirle, out, y acá podemos decirle variable manipulada. Cuando yo diseño un proceso, cualquiera sea el proceso está para trabajar en un cierto rango de trabajo, ¿sí? No puedo fijar cualquier valor. Cada vez que se diseña un proceso, ese proceso, por cuestiones de diseño, tiene un límite o un rango de operación. No puedo medir cualquier cosa o no puedo querer controlar cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un control de temperatura, controlador de temperatura, mi variable de proceso va a estar entre un valor máximo, o sea, una PB máxima, y una PB mínima. Mi set point va a estar entre un set point máximo y un set point mínimo. Y mi señal, la señal out, va a estar entre un out máximo y va a estar entre a un out mínimo. Entonces, por ejemplo, yo podría controlar temperaturas entre, no sé, por ejemplo, los 50 y los 150 grados centígrados. Ahora, cuando fijo el set point, por ejemplo, ¿sí? Cuando fijo el set point, ¿entre qué valor y qué valor puedo trabajar? Y para el ejemplo este, entre 50 y 150 grados podés trabajar. Claro, entre 50 y 150 grados. Entonces ¿Qué es yo lo podría, que por vas a ejemplo, medir? ¿cómo? ¿Qué es lo que estás midiendo? Claro, claro. Entonces yo podría Medir. fijar, por ejemplo, no sé, por decir algo, 110 grados centígrados. ¿Está bien? Ahora, la salida del controlador, ¿entre qué valor y qué valor podría estar?
Y dependés del ajuste de la banda proporcional primero. Bueno, pero en términos generales, ¿entre qué valores y qué valores se mueve? Sería igual, se va a mover entre los 50 y 150 también. No, la salida es la salida, Ah, no, sería 0 a 100%, pero claro, ahí está. Entre el 0 y el 100%. ¿Sí? Entre el 0 y el 100%. En el controlador, normalmente, en el controlador, se ajusta, digamos, la banda proporcional, ¿no? Ahora, si la banda proporcional, por ejemplo, sea, por ejemplo, 20 grados centígrados, se lo planteo de otra manera. ¿Sí? ¿Cuándo voy a tener el 0% y cuándo voy a tener el 100%? tomando como referencia el set point de 110, Sí, 115 y 105. no, 20 sería la banda. 120 y 100 100. sobre 20. O hice mal la cuenta. No, yo te lo doy, no te lo estoy dando en porcentaje, te lo estoy dando directamente en grados centígrados. Ah, no, entonces. Está bien, entonces son 10 para arriba, 10 para abajo. Claro, 10 120 para y arriba y 10 para 130. abajo, exactamente. Sí, 10 para arriba y sí, 10 sí, para por eso abajo. conté al revés. Pero conté al revés, dice Sí, 100 sí, te sobre la entiendo. banda. Entonces sería, digamos, tenés acá así, y tendrías, vamos a poner acá 110. Sí, ¿no? Y ahí tendrías a 110 al 50%, ¿no? Exacto. Claro. Ahora, para el 100%, ¿qué corriente tendría? Por ejemplo. Si fuese un estándar,
Claro, estándar. 20 miliamperes. 20 mA, perfecto. Y si fuera 0, 4 mA. 4. Exacto. Y si fuera el 50, acá me daría 16 mA. 16. Entonces, si mi sistema está ajustado, el set point 110 y la variable de proceso, porque acá lo que tenemos es la process value. Si la process value coincide con el set point, entonces estaría al 50% y la corriente de salida del controlador sería 16%, perdón, 16 mA. Esos 16 mA ubican la válvula al 50%. Si por algún motivo la variable de proceso aumenta su valor, me voy de acá a acá, entonces el controlador va a entregar menos corriente. Si por el contrario la temperatura baja, supongamos, ¿sí?, va a entregar más corriente. Esto es la base de lo que es el sistema de control. Bueno, claro con esto entonces. Sí, sí. Vení, profe. Bueno, entonces acá tenemos un valor de la variable de proceso, un rango. Recuerden que siempre lo que vamos a tener acá es un rango de valores. Por lo tanto, acá voy a tener un rango de valores de corriente. Por lo tanto, acá voy a tener un rango de valores de salida. Y por acá voy a tener un rango de variables de la variable manipulada. ¿Sí? Recuerden que estos siempre van a ser rangos de variaciones, porque es la variación de la salida respecto de la variación de la entrada, me da lo que es la ganancia o la transferencia. Para el sensor, por ejemplo. No sé. Yo tengo el sensor acá. El sensor siempre va a medir en un rango determinado. Me va a dar una señal en un rango determinado. Entonces la ganancia o transferencia del sensor va a ser igual a la variación de la salida respecto de la variación
de la entrada. Por lo menos estáticamente, digamos, ¿no? Porque si esto mide entre 50 grados centígrados y 150 grados centígrados, y esto es 420 mA, la ganancia va a ser 20 menos 4 mA sobre 150 menos 50 grados centígrados, es decir, 16 mA sobre 100 grados centígrados. O sea, 1,6, 0,16 mA sobre grados centígrados. Esa es la ganancia, el K del sensor. El K del sensor estático, ¿no? El K del sensor estático, porque no hay ningún sensor que responda instantáneamente. Es decir que, en realidad, voy a tener la K del sensor sobre el tau del sensor por S más 1, suponiendo que el sensor es un dispositivo de primer orden. Para medir en el sensor este tiempo, lo que habría que hacer es aplicarle un escalón de variación de la entrada y ver cómo evoluciona la salida. Para determinar este tiempo, que es el tiempo que demora el sensor a responder, lo que habría que hacer es producir un cambio en la process value para ver cómo se modifica la salida del sensor. Acá trazamos la recta y determinamos esa constante de tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahí obtenés el tiempo. Claro, eso es muy importante a la La hora recta de hacer... tangente a la curva. Ah. Sí, decime. No, la regla es la recta tangente a la curva. Claro, exacto. Corta. Sí. Esto es muy importante porque el sensor es lento, yo no puedo tener un control más rápido que el sensor. No puedo pretender que mi sistema reaccione rápidamente si mi sensor es lento. Por eso digo acá, si se produce un cambio en la variable de proceso, el sensor lo va a ver un tiempo después, porque el sensor, como cualquier otro dispositivo de un sistema real, tiene cierta dinámica. Esto significa que nuestro sistema tiene dinámica. No es algo estático, es decir, que no solamente lo caracteriza eso, sino que además lo caracteriza una cierta dinámica. Eso pasa con el sensor, eso pasa también con la válvula y además pasaría con el controlador. Pero lo que pasa es que el controlador es un dispositivo multiprocesado, digamos, los tiempos de respuesta son mucho más rápidos. Recordemos que los sensores, como las válvulas que tienen parte electrónica, tienen en su interior varias etapas y cada una de esas etapas le va introduciendo una demora de tiempo. ¿Sí? Como si fueran compuertas en serie, ¿sí? Donde van sumando tiempos de propagación. Recordemos además que como estos elementos, el sensor o los transmisores,
son equipos electrónicos. Normalmente lo que hay que ajustarles el 0 y el span. ¿Sí? Todo transmisor tiene un ajuste de 0 y un ajuste de span. ¿Qué sería el ajuste de 0? El ajuste de 0 sería que para 50 grados centígrados me dé 4 mA. Y el ajuste de span es que para 150 grados centígrados me dé 20 mA. Eso lo vimos en la parte de sensores, a ver. Sensores no. A ver. Sí, debería estar acá, ¿eh? Acá está. ¿Sí? Este es un equipo electrónico, ¿sí? Donde convierte el valor de una PT100 de 3 hilos a 420 mA, y acá tiene dos tornillitos, que son el tornillo de ajuste de 0. Fíjense que tiene una flechita para adentro y otra flechita para adentro, indicando acá un cerito. Y el ajuste de span, que sería la máxima extensión, digamos, de la medición. Aquí también tiene el ajuste de 0. El ajuste de 0 y de span son los ajustes que hay que hacer en cualquier transmisor para que para el menor valor de la variable de proceso me dé esos 4 mA y para que el mayor valor me dé esos 20 mA. Bueno, ¿alguna pregunta, gente? Este año no pudimos hacer las prácticas porque no se pudo con el tema del distanciamiento primero y hacer muchos inscriptos, no se pudo hacer ninguna práctica. Pero bueno, una pena. Hacer en otro momento. Bueno, la clase que viene es feriado y la próxima es el examen. No tenemos más clases. Hemos dado todo el programa. Y bueno, no sé, ustedes me dirán. Una consulta de la parte práctica, ¿hacia qué unidad orienta? Para tener una idea. Y van a hacer algunos ejercicios, como los que vimos hoy, por ejemplo, de hallar o bien los valores, bueno, como hicimos hoy, digamos, de ver, cambiar la banda proporcional para ver dónde se ubica el nuevo valor de la variable de proceso. Les voy a dar un proceso y tienen que poder definirme para ese proceso algunas cuestiones como el valor de la variable que se está midiendo, cuál es la señal de control, cuál es la variable manipulada, ese tipo de cuestiones. Perfecto. Lo que repasamos la última vez.
Sí, sí. algunas definiciones que están en los apuntes. Está bien. Eh, No, yo más la parte práctica, más que nada. Porque, no, la digamos, parte la teoría uno práctica entiende, ¿no? básicamente va a ser Para dónde rundear. de controladores, sí, Está bien, de controladores. perfecto. Después va a ser casi la mayoría teoría. Está bien. Nos vemos. Bueno, gente, nada más por mi parte. Buena semana, profe. Gracias. Así que bueno, si tienen alguna duda me preguntan y si no, bueno, se pueden ir conectando y ya nos veremos en todo caso el día del examen. Nos vemos, profe. Hasta la próxima. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.